Amén, amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. Soy el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Un gusto, una bendición el poder saludarte este día maravilloso, empezando con un tema extraordinario. Amén. Hablando de un tema simple y sencillamente que nos va a edificar en gran manera. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de una radiografía de la iglesia, así como lo escuchas, y vamos a hablar de las iglesias según el Apocalipsis, la visión que Dios le dio al profeta Juan de cuál era el estado de cada iglesia. Miren, hay muchas teorías acerca del lenguaje que se utiliza. Se utilizan alegorías, es textual. Pueden haber muchas interpretaciones bíblicas, pero la descripción de las 7 iglesias habla del estado emocional y del estado espiritual y físico de cómo se encuentra la iglesia de Cristo Jesús. Me encanta porque Juan en el capítulo 1 hace una descripción de las 7 iglesias del Señor. Pastor, pero es que hay más de 7 iglesias. Sí, pero el número 7 representa la perfección de Dios. Dios desea que la iglesia sea perfecta. Dios desea que la iglesia sea limpia, pura y sin mancha algunas. El Señor desea levantar una iglesia santa, preparada para una boda, las bodas del Cordero. La iglesia es la novia de Jesucristo y tiene que ser limpia, una doncella virgen que ama a Dios por sobre todas las cosas. Así que la mención de 7 iglesias del Apocalipsis es el número perfecto que la iglesia necesita para alcanzar la perfección en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Qué es lo que la iglesia se tiene que arrepentir? ¿Cuáles son las cosas buenas de la iglesia y cuáles son las cosas malas que están dañando a la iglesia? Reconocer las debilidades de la iglesia, pero también las fortalezas de la iglesia. Mire, tenemos que ser personas con un sano juicio en el nombre de Cristo Jesús. Yo no puedo decir, la iglesia está limpia, está perfecta, la iglesia está lista para que la lleves. ¿Y qué tal si no es así? El Señor habló con Juan y le dice, quiero que le hables a mi iglesia, que les exhortes en las cosas que hay que exhortar, que les reprendas en las cosas que hay que reprender y que les edifiques en las cosas que hay que edificar y que les aplaudas en las cosas que hay que aplaudirles. Amén. Simple y sencillamente porque Cristo es el Señor de la iglesia. Así que de este tema vamos a estar hablando toda esta semana. Vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Estamos en el libro, en la carta de Apocalipsis, en epístola. La palabra epístola viene del griego que significa carta, una carta circular, una carta que se llevaba a las diferentes iglesias. Así que la epístola de Apocalipsis, amén, en el capítulo 2 verso 1, vaya conmigo rapidito. Y vamos a leer el mensaje del Señor. Yo quiero que hoy hagas de esta lectura como algo propio. ¿Cómo estamos espiritualmente hablando? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo está el lugar donde tú sirves o donde tú eres pastor, donde tú eres ministro o solo simple y sencillamente miembro de tu iglesia? Analiza lo que el Señor quiere de cómo debe de estar la iglesia para los últimos tiempos. Así que vamos por favor a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y estamos en Apocalipsis capítulo 2 verso 1, Apocalipsis 2:1, y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Wow, empezamos fuerte. Éfeso, aleluya. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, mira esto, qué tremendo, hermano. Recuerda, por tanto, verso 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo
también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Estás en tu programa Conectado con Dios y vamos a hacer una radiografía de cómo debería de ser la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. El Señor va a desenmascarar qué cosas internas hay dentro de la iglesia. Mire, usted podrá decir, todo está bien dentro de la iglesia, todo está funcionando bien, pero no, hay cositas que tienen que ser corregidas a tiempo en el nombre maravilloso de Cristo. Y es por eso que el Señor nos trae este tema maravilloso y vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. En primer lugar, ¿dónde se encontraba Éfeso? Éfeso está en la actual Turquía, está en la costa del Mediterráneo. Por lo tanto, Éfeso es igual que la ciudad de Ceiba, tenía un puerto importantísimo, en un lugar multicultural, en un lugar donde había mucho sincretismo religioso. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué es sincretismo? Es una unión de diferentes doctrinas, diferentes religiones y diferentes formas de adorar a diferentes dioses. En el lugar había gente de Oriente, de Medio Oriente, gente de Europa, gente del Mediterráneo, gente de Turquía, gente de Israel. Había de todas las naciones porque era una ciudad puerto. Había mucho dinero, había mucho movimiento, había un gran turismo, hermano, y era un lugar, en un centro de religiones donde había adoración a diferentes ídolos. Pastor, ¿y por qué nos está contando esto? Porque es necesario que conozcas el contexto, porque cuando te lea el versículo bíblico vas a entender por qué le habla a una iglesia que está viviendo en un lugar de paganismo y en un lugar de pecado absoluto. ¿Está entendiendo? Así que tenemos que tener en cuenta el contexto inmediato de todo lo que está ocurriendo cuando Jesús le describe la iglesia de Éfeso al apóstol Juan. Entonces mira lo que dice el verso 1, vaya conmigo y no quiero que pierdas el hilo de la enseñanza. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muchos tienen una interpretación que el ángel de la iglesia es el pastor, el ángel de la iglesia es quien cuida de la iglesia, no necesariamente del ministro, del pastor, sino que un ángel literalmente sobre la iglesia. Pero dice, escríbele al que cuida de la iglesia, escríbele al administrador de la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. Y él mismo, el Señor mismo, se describe porque yo soy el que sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha, camino entre los 7 candeleros de oro. Pon atención lo que te voy a decir, está diciendo el verso 1. Le voy a hablar a la iglesia y de qué cosas tiene que corregir y qué cosas hay que alabarle. Y dice el verso 2, y me encanta esta parte: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Me detengo por un momento. Empieza Jesús hablando, estoy enterado, iglesia, de todo lo que haces. ¡Wow! Mire, usted no puede esconderle nada al Señor. El Señor sabe lo que hay en la iglesia, dentro de la iglesia y en lo interno de la iglesia. El Señor sabe lo que hacemos y lo que no dejamos, lo que dejamos de hacer y lo que ya no hacemos. El Señor lo conoce absolutamente todo. Dios conoce el corazón de la iglesia. Nada puede escapársele al Señor. Podemos fingir ser una iglesia de avivamiento, podemos fingir ser una iglesia de buenas obras, podemos fingir ser una iglesia llena del amor de Dios, pero el Señor conoce nuestras obras. Usted puede engañar a fulanito, a menganito, a sutanito, hermano. Usted puede engañar a su supervisor de obra, puede engañar a su supervisor general, a los pastores de distrito, hermano, pero nadie puede engañar a Dios. Yo conozco tus obras. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Es el pastor? No, en ninguna manera. ¿Es el apóstol? No, en ninguna manera. ¿Es el profeta? No, en ninguna manera. El único que dio su vida por la iglesia y por cada vida que va a la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que tiene potestad sobre la iglesia. Siempre le he dicho a la iglesia, pongan su mirada en Cristo Jesús, no pongan su mirada en mí como hombre, como pastor. Yo voy a fallarles, Cristo nunca les va a fallar. Yo solo soy un facilitador, yo no soy el dueño de la iglesia. Sigamos al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Yo no soy nadie. Solo soy un facilitador de la palabra. Solo soy un humilde siervo de mi Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. Él edifica la iglesia. Quien da el crecimiento es Cristo Jesús. Nosotros solo somos instrumentos
Solo somos pedazos de barro imperfecto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Sé lo que hay en tu interior. Sé lo que hay en tu corazón. Sé cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus anhelos y sobre todo cuáles son tus intenciones. Tenga cuidado, amado hermano, amigo en Cristo Jesús que me está escuchando. El Señor lo sabe todo y lo conoce todo. Nos engañaríamos a nosotros mismos si dijéramos que el Señor no nos ve o no nos conoce o no nos mira o lo que usted quiera decir. Conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia. Mire esto, qué tremendo. Una iglesia que se esfuerza, Dios la aplaude. Una iglesia que gana almas, gloria al Señor. Una iglesia que no se desanima en medio de los problemas, gloria a Dios. Una iglesia llena de paciencia, aleluya, hay que tener paciencia. Ahí en Éfeso estaba el altar de la diosa Diana. Y todo el mundo iba a echarle ofrendas. Oh, diosa Diana de los Éfesos. Habían falsos profetas, falsos apóstoles. Mire, había gente que adoraba diferentes ídolos. Gente de Oriente, de Medio Oriente. Mire, multitudes de lenguas, de creencias, de religiones. Hay que tener paciencia para vivir en un lugar lleno de idolatría, para vivir en un lugar lleno, hermano, de mundanalidad, lleno de cosas que no son agradables a la presencia del Señor. Así que yo reconozco tu arduo trabajo, reconozco tu paciencia también, dice el Señor. Estoy enterado de lo que haces, que me obedeces, aunque hayas tenido muchas dificultades. Eso significa la paciencia, que no puedes soportar a la gente mala. Rechazas a todos los malvados, los que hacen cosas terribles. Por supuesto que los rechazamos. ¿Cómo vamos a nosotros participar con el mundo y decirle a que las cosas buenas son malas y a las cosas malas son buenas? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que apoya el aborto que eso es algo correcto? La iglesia tiene que tener, hermano, una identidad firme y tiene que tener un solo compromiso. Somos pro vida. No apoyamos el aborto. No apoyamos, hermanos, lo que es la agenda del nuevo género. No apoyamos absolutamente nada de eso, hermanos. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Pecado es pecado y lo que es justo delante de Dios. Ese es el pensamiento de la iglesia. Que no nos movemos de nuestros principios y nuestras doctrinas. Que nos mantenemos firmes, hermanos. Así que soportamos a la gente mala y todo lo que ellos hacen, simple y sencillamente, hermanos. Y mire esta otra parte que dice el verso 2. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¡Wow! Gloria a Dios. Uno de los puntos importantes que la iglesia de estos tiempos tiene que estar pendiente es reconocer quién es quién en el reino de los cielos. Va a haber una fiebre de apostolitis en los últimos tiempos, que todos se van a creer apóstoles. Todos se van a creer importantes dentro de la iglesia. Todos van a decir que tienen cargos y todos dicen, mi llamado viene de Dios. Pastor, ¿cómo puedo probar si alguien es apóstol o alguien no es apóstol? Bueno, ¿qué le parece si vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 11, por favor? Vamos a leer un poquito de Biblia, ¿le parece? Y mire, hermano, esta radiografía de las iglesias según Apocalipsis se me hace, estimado de Nilsson, que vamos a ocupar las 2 semanas. Porque estoy viendo que hay mucho de qué hablar aquí, mi hermano. Segunda de Corintios, vamos, capítulo 12. Vamos a ver, vámonos al verso 11. Dice la palabra de Dios, me he hecho un necio al gloriarme. Vamos a ver cuáles son las señales que hace un apóstol. Con esto reconocemos quién es apóstol y quién no es apóstol. Mire esto, lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Qué quiere decir eso, estimado pastor? Sé que hablar bien de mí es una locura, lo está diciendo el apóstol Pablo, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Yo no quiero hablar de mí mismo. Número 1, un apóstol es humilde. No es arrogante, no es altanero, no se cree más que los demás. Al contrario, se hace
más pequeño que los demás. Ahí vas a reconocer la primera señal de un apóstol. La humildad es la primera característica. El apóstol Pablo le dice: me están obligando a hablar de mí mismo, aunque no es lo correcto. Me están obligando a hacerlo. Yo soy tan capaz como los superapóstoles que ustedes conocieron en el pasado. Así que son ustedes los que deberían hablar bien de mí, les dice el apóstol, no yo hablar de mí mismo. Pero tengo que hacerlo para corregir las cosas malas dentro de la iglesia. Les está diciendo Pablo a los corintios. ¿Qué dice el verso 12? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Aleluya. Verso 12. Hagamos un exégesis, por favor. Estudiamos el verso 12. ¿Qué es lo que un apóstol hace? Número 1, es humilde. No es arrogante, no es altivo, no es prepotente, no quita y pone, no, al contrario, es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Segundo, verso 12, es una persona que tiene bastante paciencia. Aleluya. Es una persona llena de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, el apóstol no solo va acompañado de señales, de prodigios y de milagros. Estamos hablando de dones ministeriales. No, la característica número 1 del apóstol, aparte de la humildad, es tener una paciencia. ¿Y eso qué es? El fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Un apóstol es un ejemplo de vida a seguir por la iglesia. Ay, es que es el apóstol y nadie le puede decir nada. Ay, cuidado. Perdónenme, hermanos, estamos equivocados. Están idolatrando a alguien que no es de Dios. A lo bueno hay que decirle bueno, a lo malo hay que decirle malo. Hay que señalar el pecado. Por supuesto que el pecado se señala, pero también se aplauden las cosas buenas. Y si alguien se autoproclama apóstol y se dice ser apóstol y no tiene estas señales, no hay fruto del Espíritu Santo, no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene fe, no tiene dominio propio, no tiene esa conciencia de amar a los demás y es prepotente, orgulloso, lleno de ira y de altivez, perdóneme, es todo menos un apóstol. Lo dice el verso 11, verso 12 y verso 13. Esto es lo maravilloso. No hablo por mi propia cuenta, hablo lo que dice la Biblia. Ah, lo dijo el pastor Javier. No, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y dice el verso 12: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, fruto del Espíritu Santo. Amén. Por señales. Son las cosas maravillosas que hace el poder de Dios. Señales. ¡Wow! El Señor está con ese hombre. ¡Uf! ¡Cómo Dios lo está usando! ¡Aleluya! Ahí estamos hablando de dones ministeriales. No solo está el fruto del Espíritu, que es primero y es lo más importante, el fruto del Espíritu. Luego van los dones ministeriales. ¿Está entendiendo? Todas las cosas increíbles que el Señor está haciendo. Prodigios. ¡Wow! Mire eso. Todos los prodigios. Y por último, los milagros. Así que un verdadero apóstol se reconoce por su humildad. Se le reconoce porque hay fruto del Espíritu Santo en su vida. Segundo, tiene dones ministeriales. Sus prédicas, sus enseñanzas son poderosísimas. Usted es nutrido con la palabra que un apóstol le está dando. No lo aburre, no lo hace dormirse. Usted no es que no aprende. No, Dios te está hablando y te está ministrando de una manera poderosísima. Segundo, tiene señales, prodigios y milagros. Hay sanidades, hay poder sobrenatural de Dios. La gloria de Jehová se derrama. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de Dios sobre su vida. No solo la aprobación, sino que también el respaldo. Que dice Marcos capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, serán sanados. Aunque tomes una serpiente no te hará daño, y aunque tomes cosas mortíferas nada te hará daño, dice el Señor. A los que creen. Un apóstol es el primero en que tiene señales, prodigios y maravillas. Pero antes que los dones ministeriales, tiene frutos del Espíritu Santo. Así que todo aquel que se autoproclama apóstol y no viene acompañado de todas estas cosas, dígale: perdone mi hermano, pero la Biblia dice quién es un verdadero apóstol y quién no lo es. La palabra apóstol viene del griego que traducido al español significa el que es enviado a hacer una misión. Tiene una misión que cumplir. Levanta una iglesia,
la enseña, la educa, la corrige, la exhorta, cuida de la iglesia. Es alguien que edifica, no destruye. No me digas que un apóstol divide una iglesia. En ningún lugar un apóstol va a dividir una iglesia. Si es de Cristo, jamás va a dividir, sino que va a multiplicar y va a sumar. Yo soy el apóstol tal, y vengo de la división de la iglesia tal y me jalé a tantos miembros de la iglesia. Perdóneme, mi hermano, esto no funciona así, mi amigo, estimado hermano. Perdóneme si lo confronto con la palabra de Dios. Perdóneme si esto le está ofendiendo a usted, pero esa es la palabra del Señor. Y Eclesiastés dice que las palabras dichas por un pastor son como clavos puestos en el suelo que van a dolerte, pero van a corregirte. Y si no te hablo la palabra de Dios, vas a vivir en una burbuja de mentira toda la vida. Tienes que despertar en el amor de Cristo Jesús. Con toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, verso 14: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira esto, hermanos. Una cosa buena les faltó. Otras iglesias sí me ayudaron económicamente en el ministerio, pero ustedes no me ayudaron con dinero. Perdónenme, pero tal vez sea mi culpa el no haberles pedido dinero, que me ayudaran en el ministerio. Estoy listo para irlos a visitar por tercera vez, dice el apóstol Pablo. Oiga esto, qué tremendo. Pero tampoco ahora les voy a pedir que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Quinta señal de un verdadero apóstol: no se enriquece en base a la obra de Dios. No anda detrás del billetillo ni detrás del dinero. Las cosas van a venir, el Señor te va a añadir. Sí, hay prosperidad en el Señor, sí, por supuesto. Pero no servimos a la iglesia por el dinero. Amamos la iglesia por las personas, por las almas, para que se sean salvas, para que sean discípulos, para que amen a Dios por sobre todas las cosas. Todas las demás cosas el Señor las va a añadir a tu vida. No te va a faltar alimento sobre tu mesa. Vas a andar un buen vehículo. Mire, va a tener un techo digno donde dormir. Vas a tener cómo dormir tranquilamente en la noche. El Señor te va a proveer lo que usted necesita, amado hermano, pastor, apóstol que me estás escuchando. No andes detrás del dinero. Busca las almas y que éstas se afirmen en el amor de Cristo Jesús. Me interesan ustedes, dice el apóstol Pablo en el verso 14, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos, así que yo soy el que yo les voy a proveer a ustedes. Ustedes no me proveen a mí. ¡Wow! Poderoso mensaje. Mire, cualquier parecido con la realidad de apóstoles de los últimos tiempos, hermano, esto es pura casualidad. Así de sencillo. Permita que el Espíritu Santo le hable. Amén. Estamos con la iglesia de Éfeso. Ojo. Y solo llevamos los primeros 3 versículos de cómo tiene que ser una iglesia en los tiempos modernos. ¿Cuál es el anhelo de Dios de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo?